Entonces seguimos cuando hay un marcador letal. En estos casos, el gen tiene un alelo que genera la muerte del individuo. Por lo general, en estos marcadores, ese alelo es recesivo, por lo cual los individuos que están en la naturaleza son heterocigotos, ya que en muchos casos en heterocigosis no genera problemas o no genera genera escasos problemas. Es decir, que permite al individuo heterocigoto reproducirse y dejar descendientes. Entonces, aquí en este ejemplo, un caso hipotético de que la Universidad de Córdoba genere un árbol llamado MATS que mayoritariamente sus frutos no presentan semillas cuando se autofecundan mayoritariamente, es decir que varios de sus frutos sí presentan semillas. Este árbol lo cruzaron con árboles que solo producen frutos con semillas, es decir, un árbol de genética silvestre. Luego de las polinizaciones cruzadas se obtuvieron 200 frutos, es decir, cruzaron polen de un árbol silvestre con las flores de este árbol MATS. Entonces este árbol MATS produjo 200 frutos sin semillas y 190 frutos con semillas. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Primero, el gen. Tenemos que es un gen que presenta un alelo letal. Alelos de ese gen, acá los tenemos. S mayúscula sin semillas, S minúscula con semillas. Entonces decimos, digamos, S sin semillas, S minúscula sin semillas, no hay una codominancia como tal, ni hay una dominancia como tal, solamente que uno de ellos es alelo letal. Entonces ya tenemos gen, alelos. Ahora, ¿cuáles son los parentales? Entonces, el árbol MATS, al producir plantas o frutos con semillas, quiere decir de que esta planta es heterocigota, porque si fuera homocigota no produciera frutos, solamente frutos sin semillas. Entonces el árbol MATS, aquí lo tenemos en el cuadro de Punnett, 2 gametos al ser heterocigoto. Y de este otro lado tenemos a los mangos con semillas o la variedad silvestre, que tiene un solo gameto, que es el gameto que genera semillas. Entonces nos van a dar un 50% tipo MATS y un 50% tipo silvestre. Estas proporciones de 50-50 son muy similares a 200 frutos sin semillas y 190 frutos con semillas, las propuestas por el ejercicio. Entonces, aquí un ejemplo de marcador letal. Entonces, un ejemplo en particular. Ejemplo 2. Tenemos líneas puras de gatos de pelo largo y gatos de pelo corto, donde el carácter de pelo corto es dominante. Diga los genotipos y fenotipos posibles para la generación filial 1 y la generación filial 2. Entonces, gen, longitud del pelo en los gatos. Alelos, tenemos pelo corto es dominante, me imagino que ya para pelo largo. Entonces, el pelo corto, alelo para pelo corto, P. Alelo para pelo largo, P. Listo. Entonces ya tenemos el gen, ya tenemos los alelos. Ahora vienen los genotipos
de los parentales. Entonces nos indican, tenemos líneas puras de gatos de pelo largo y gatos de pelo corto. Es decir, yo en mi casa tengo unos gatos de pelo largo puros. Hace años que no generan un gato de pelo corto, solamente gatos de pelo largo. Y mi vecino tiene solamente gatos de pelo corto, es decir que ninguno de ellos tiene gatos de pelo largo. Por lo tanto, son líneas puras, son homocigotas entre ellas. Como no se discrimina sexo, podemos designar aleatoriamente cuáles son si el macho o la hembra es de pelo corto o si el macho o la hembra es de pelo largo. Entonces, ya tenemos los genotipos de los padres. Entonces, ya vamos a continuar con el cruce. Y acá tenemos el cuadro de Punnett. En este cuadro de Punnett tenemos la hembra, al ser homocigota, P mayúscula, solamente nos va a generar un solo alelo, P. El macho también, al ser homocigoto, P minúscula, genera un solo tipo de gameto, P. Entonces todos sus descendientes van a ser P mayúscula, P minúscula. Entonces los parentales, al ser líneas puras, solo tienen un tipo de gametos, por tanto van a generar un tipo de descendientes, son 100% gatos de pelos híbridos o heterocigotos. Aquí se está cumpliendo la primera ley de Mendel. Entonces la generación filial 1 es genotipo heterocigoto P mayúscula P minúscula. Quiere decir que el 100% son heterocigotos, es decir que el 100% también son de pelo corto, ya que es el carácter dominante sobre pelo largo. Entonces, para la generación filial 2 no nos indican, solamente hay un genotipo, por lo cual todos, ya sean hembras o machos, van a tener ese mismo genotipo. Entonces, de esa descendencia filial 1, obtenemos una hembra y obtenemos un macho. Como este genotipo tiene los dos alelos, entonces tenemos un gameto con P y un mayúscula y un gameto con P minúscula, tanto para la hembra como para los machos. Entonces, los descendientes van a ser P mayúscula, P mayúscula, P mayúscula, P minúscula, P mayúscula, P minúscula y P minúscula, P minúscula. Van a ser 4 diferentes descendientes. Entonces, esa generación filial 2 o los nietos de estos dos iniciales van a tener unos genotipos, unas proporciones de esos genotipos y unos fenotipos característicos. Los genotipos posibles van a ser P mayúscula, 1 de 4. P mayúscula, P minúscula van a ser 2 de 4. Y P minúscula, 1 de 4. Es decir, una proporción 1, 2, 1. Con respecto al fenotipo, vamos a tener que cuando se presente la P mayúscula, va a generar gatos de pelo corto. Es decir que 1 más 2, 3 cuartos, va a ser la proporción fenotípica para pelos cortos. Y para pelos largos, 1 de 4. Es decir, un cuarto. Entonces allí tenemos las proporciones fenotípicas y genotípicas.